el último estudio de los nombres de Dios. Hemos estudiado 16 nombres de Dios. Hoy es el último que vamos a dedicar de esta serie de 16 nombres. Siempre dije al principio que los nombres de Dios es importante estudiarlo, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es glorificar a Dios y gozar de Él y amarle. Y mientras más uno conoce a una persona, sobre todo la parte buena de la persona, y todas las partes de Dios son buenas, mientras más conoce uno a una persona, más la ama. Conocer es parte importante del amor. Entonces, tengo aquí esta diapo, que es la primera, y está el título. Conociendo a Dios por sus nombres. Es la tercera, o la 13ª, o la 13ª, como dice ahí. Y el título es Señor Jesucristo. Quiere decir que este es el nombre que estamos estudiando hoy. Señor Jesucristo. Un nombre que es sobre todo nombre. Así que ya estamos ahí. Y no es que David Brenner le quiso poner así. Así lo puso Dios en su palabra. Jesucristo, un nombre, repítalo, que es sobre todo nombre. Así que vamos a decirlo otra vez. Jesucristo, un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a aprender muchas cosas hoy que nos van a animar a ser fieles, animar a tomar en serio la vida cristiana, tan en serio que seamos capaces de sacrificarnos por ese Dios que ha hecho tantas cosas por nosotros. Decía el apóstol Pablo: por las misericordias que ha tenido Dios, yo os ruego, él lo pone como un ruego, que ofrezcáis, que entregáis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo. Todas estas cosas vamos a estar aprendiendo hoy, que nos van a animar a serle fiel a Dios y a darle un buen servicio a Dios. Vamos a estar usando muchos textos. Este que está aquí es el capítulo 1 de Juan, y este es un fragmento del capítulo 2, del 5 al 11, de la epístola del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que conoció personalmente a Jesús. Cuando era enemigo, Jesús se le presentó, lo arrastró en el piso, lo tiró en el piso, lo dejó ciego, ese nombre que es sobre todo nombre, y el cual Pablo era su enemigo. Y cuando Pablo vio eso y sintió aquella voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosas te es dar coces, te es dar patadas contra el aguijón. Aquella voz penetrante, poderosa del creador del universo, ese es Jesucristo, lo vamos a ver hoy, creador del universo, transformó el corazón de Pablo y salieron aquellas palabras allí todavía tiradas en el piso. Señor, le dijo Señor. Vamos a estudiar qué cosa es eso, porque a veces decimos Señor y no sabemos lo que estamos diciendo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y esa es una pregunta que todo el mundo le debe hacer al Señor. Porque si usted es nacido de nuevo y sabe que tiene una salvación tan grande, usted tiene que servirle, y que lo más importante de su vida para usted y para su familia es ese Dios del cielo. Y esto aquí no es un show que uno viene un ratito en la mañana. Esto es la vida de uno viviendo al lado de un Salvador. Una salvación que costó tan grande. Así que ahí tenemos el título. Vamos a comenzar por Juan 1. Y yo quiero que usted revise esto conmigo. Mire lo que dice. Dice ahí: haya pues, ¿en quién?
en vosotros. Pablo se lo está diciendo. Ahora yo puedo decir, haya pues en ustedes, en vosotros, en ustedes, este sentir. Es una cosa que nos está pidiendo Dios, que tengamos el mismo sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús. Es una invitación. Que haya en usted y en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir es ese? Que Él, Cristo, siendo en forma de Dios, era Dios. Por ahí gente se atreve a decir que no, pero la Biblia dice que sí. Siendo en forma de Dios, no escatimó, ahí es mi confusión, no escatimó el ser igual a quién. ¿Lo ven? Como cosa que aferrarse. Cristo es Dios. Y lo vamos a ver en decenas de veces. Que siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de ese carácter, de toda la gloria que tenía como Dios, y tomó la forma ¿de qué? De siervo, de esclavo, y se hizo semejante aquí a los hombres. Ese es Dios con nosotros. Por eso cuando nació le dijeron, su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cuando Cristo caminó aquí, estaba caminando Jehová con nosotros, Elohim con nosotros, el Shaddai con nosotros, el Adonai con nosotros. Él es todo eso. Se despojó a sí mismo en toda la gloria de Dios y toda la comodidad y todo el honor. Se convirtió en ¿qué? En un siervo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Y Pablo simplemente está escribiendo con la llenura del Espíritu Santo inspirado por Dios. Dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Y el mismo sentir dice que se hizo forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre. ¿Qué hizo? Se humilló. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros, como hijos de Dios y como siervos de Dios, es aquellas palabras que dijo ese Dios caminando aquí por esta tierra, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Se humilló a sí mismo. ¿Haciéndose qué? Obediente. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas que vino a hacer Cristo cuando se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre y no dejó de ser Dios, seguía siendo Dios aquí pero humillado, con un cuerpo de hombre, con los mismos dolores que nos daban a nosotros, con las mismas tentaciones, dice la Biblia, pero sin pecado, era santo. Por eso venía el justo, el santo, a morir por los pecadores. Pero una de las cosas que Él vino a hacer es modelar para ti y para mí. ¿Qué cosa es modelar? Vivir la vida, que sea un modelo en todo lo que hablaba y en todo lo que decía, para que usted y yo le aprendamos. Aquí tenemos movimiento discipular. El movimiento discipular, que fue orden de Jesús, su última orden, ir y hacer discípulos, y es algo que yo quiero crear en esta iglesia, es que el discípulo tiene que aprender de Jesús a modelar, el que está discipulando es un discípulo, a modelar por el otro discípulo. Levante la mano aquí los hermanos que están discipulando ahora mismo. Alguien, levante la mano, por favor. ¿Ve? Son pocos, pero están ahí. Ahí estoy yo, ahí está Vilma, ahí está Marle, que ustedes no la vieron levantar la mano porque ella está atrás, está Josué. Hay un grupito, pero queremos que eso crezca porque todo el mundo debe, por no decir tiene, que discipular. Y discipular es modelar. Modelar. Se humilló
asimismo, haciéndose obediente. Y el que discipula, el discípulo que discipula, tiene que obedecer a Dios, porque Él le va a decir al discípulo que tiene que debe obedecer, y el discípulo va a estar viendo cómo tú obedeces. Y ahí está el reto discipulado. Haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta el máximo sacrificio. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ese es un reto que tiene Dios. Si usted aceptó al Señor y tiene fe, usted cree todo lo que está en la Biblia. Eso usted hace. Y yo me gozo leyendo esto, y me gozo exponiéndolo aquí. Así que seguimos en ese mismo texto de Filipenses, vamos a ir al 9, que dice, por eso, dice aquí, Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó. ¿Sabe que Dios, al que se humilla, lo exalta? El que se humilla será exaltado. Así dice la Escritura. Y Dios está en tres personas de Dios. ¿Sabe cuáles son? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Dios Hijo, que es el mismo Padre y que es el mismo Espíritu, no lo tienes que entender, simplemente tienes que creerlo, porque entender a Dios es difícil. Por eso estamos estudiando los nombres de Él, y hoy vamos a aprender un poquitico más de eso. Dios lo exaltó, y el mismo Padre y el mismo Espíritu y el mismo Hijo que estaba aquí de hombre caminando por la tierra, seguía siendo omnipresente, presente en todas partes, y sabía lo que estaba pasando en todas partes. Lo que pasa es que los que lo vieron, sus discípulos y el pueblo de Israel, y los que lo vieron parte de su gloria, que tenía como hijo de Dios, pero aún humillado. Y vimos su gloria, decía el apóstol Juan, como la del Padre, llena de gracia y de verdad. Este no es un invento de David Brennan. Dice que también lo exaltó. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Un nombre que hemos estudiado aquí poco, pero lo estudiamos en uno de los nombres de Dios, estudiamos dos. El Elión, quiere decir el Altísimo, el que se va por encima de todas las cosas, por encima de todas las montañas, por encima de todos los cielos, por encima de todo el universo. ¿Por encima de qué? Por encima de todas las cosas. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el título de este mensaje. Un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo. El nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Eso sí lo hemos enseñado aquí. Salvador. Anótelo ahí, en su mente, en su libreta. Salvador. Y que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, todo el mundo ahí arriba, ángeles, potestades, todo el mundo, y en la tierra y debajo de la tierra. Eso nada más se puede hacer en la vida cristiana con Dios, no con otra. Los ángeles no permitían adoración. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué nombre de Dios es ese? ¿Han revisado los estudios anteriores? Adonai. Adonai. Ahí es. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai. Adonai es un nombre equivalente a Jehová, equivalente a Elohim.
Los judíos, cuando escribían las escrituras y hacían copias de ellas, de las escrituras de Moisés y de los profetas, cuando escribían el nombre de Jehová era lo más sagrado, que es el tetragrama, las 4 letras aquellas sin vocales que aprendimos aquí, que es lo que ha venido a hacer hoy Jehová. Entonces ellos no querían ni escribir eso, ni querían nombrarlo, porque le tenían miedo nombrarlo. Pecaban como locos, es una cosa absurda, ¿no? Pero le daban una importancia al nombre, por lo menos eso. Y entonces muchas veces sustituyeron el nombre de Jehová por el nombre de Adonai, que ya lo hemos revisado. Fue la 4ª o la 5ª clase de aquí, lo hemos revisado, que quiere decir amo, el amo. ¿Qué cosa es un amo? Un dueño, amo, dueño, Señor, eso es, Señor, amo, dueño, curios, en el griego, que es como le decían a Jesús, Señor, y le deben obediencia. Vamos a seguir adelante. Yo quiero probar aquí, una vez más, como muchas veces lo he hecho, que ese Cristo, cuyo nombre es sobre todo nombre, es Elohim. Míralo aquí. Tengo que mirar para que aprenda. ¿Qué dice aquí? Jesús. Y es el Olam. Ese es otro nombre que estamos por primera vez viendo hoy. Y lo vamos a estudiar muy poquito, pero la palabra Olam, el Olam quiere decir el eterno. Es el Elohim y el Olam. Elohim, finalmente aquí en este estudio, en las últimas diapos, yo se los dejo ahí, ustedes van a tener todos los nombres con lo que quiere decir al lado del texto, donde está, para que le quede como un resumen, las últimas 3 diapos de este estudio. Entonces vamos a probar que Jesús es ¿qué? Elohim, y que es ¿qué? El Olam, en Juan 1. Ahora vamos a dejar Filipenses y vamos al capítulo 1 de Juan. Vamos a ver. Miren, ahora vamos a ver a Jesús como Dios aquí. En el principio, ¿qué cosa? Era el verbo. El verbo era la acción de Dios, la palabra de Dios. Algunas Biblias traducen, porque en el griego lo que viene aquí es logos. Era el logos, la palabra de Dios. Pero ese es Dios, mire. En el principio era ¿quién? Diga usted. El verbo. Y el verbo te dice Estaba con Dios. Estaba con Dios, quiere decir que estaba al lado de Dios, ¿no? Y el verbo era Dios. Y eso está refiriéndose a Jesucristo. Ahora, ¿qué cosa es el principio? Que el principio es cuando Dios crea. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Millones de millones de millones. Pero no es que en el principio estaba el verbo estaba creado, sino que ¿qué pasaba con el verbo? Que era. Era. En el principio era, infinitamente para allá, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y este es el verso 1 del capítulo 1 de Juan. Importante capítulo que usted debe leer 100 veces. Y era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo que dice, brinco al 14, porque está un poco lejos para allá abajo, y yo lo estoy poniendo para acá porque tengo interés de que usted, ese verbo que dice, y el verbo se hizo carne. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Sí, pero ¿qué cosa es eso? Humano, un hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Y vimos, dice Juan, su gloria, gloria como la del único del Padre. Este estaba en el principio, lo repite, estaba en el principio ¿con quién? Con Dios. Con Dios.
por medio de Él. ¿De quién? Del Verbo, que era Dios. Fueron hechas. Cuando nosotros estudiamos Elohim, dijimos que Elohim es el Dios, se presenta en la Biblia. Fíjense, una cosa importante, los nombres de Dios no es que son diferentes dioses, es el mismo Dios con todos esos nombres. Eso es importante que usted lo recuerde, porque no vaya a decir, ay, Elohim hay, y este Dios quién es, no, este Dios quién no. ¿Qué nombre conocemos a ese Dios que se llama Jehová, que se llama Jesús, que se llama Adonai? ¿Está bien? Todos los nombres son un solo Dios. Y cada nombre nos enseña algo de Dios. Ahora, el Elohim, cuando aprendimos Elohim, era esto. En Elohim aprendimos todas las cosas por medio de Él. Cuando usted estudia Elohim, es el Dios creador, el que hizo el universo. El que hizo el universo. Esa es la característica sobre todo de Elohim. Y aparece sobre todo en los primeros versos de Génesis. Cuando usted camina un poquitico más en Génesis, un poquitico, unos versículos más, entonces viene Jehová Elohim. ¿Sabe una cosa? Cada pueblo tenía su Elohim. Pero había uno solo verdadero. No hay dos Elohim en el mundo. Porque hubo uno solo que creó los cielos, la tierra, el universo y todo lo que existe. Todas las cosas por medio de Él, y estamos hablando de Jesús, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Los demás son dioses falsos. Entonces yo pongo aquí, ya esto no es la Biblia, fíjense que está con letra inclinadita. Jesús es Elohim, ¿qué cosa? Creador y eterno Dios. Y el Olam. El Olam. En la hojita que le vamos a dar al final está todo eso. Quiero decirle algo. Usted tiene 13 hojas, donde tenemos 15 nombres. Si usted guarda esas hojas, y si hay alguna que no tiene, yo creo que Magali las tiene todas para dárselas. Usted coge esas 15 hojas, las presilla y tiene un libro con un estudio de los nombres de Dios. El creador eterno Dios. El Olam. Seguimos aquí en Juan 1. Vamos a la próxima aquí ahora. En él, en el verbo, ¿qué cosa? Estaba la vida. Mira, cuando Dios creó, cuando Elohim creó al hombre, al final del sexto día de la creación, cuando Elohim lo crea, cuando lo crea Jehová Elohim, cuando lo crea Elohim, cuando lo crea Adonai. Acuérdense que los judíos no ponían entonces el tetragrama y lo sustituyeron, ¿por qué? Por Adonai, que es el amo, el dueño, a quien se le debe obediencia. Adonai. Ahí estaba el Verbo, ahí estaba Cristo, ahí estaba Jesús, el Salvador. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres nombres de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que Dios, el hombre lo tomó del fango, hizo el cuerpo, y que de Dios dio aliento, sopló y le dio aliento de vida para que el hombre viviera. Mira lo que dice del Verbo. En él estaba, ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando hizo así, vino vida al hombre, a Adán. Vino vida. ¿Y qué vio él? ¿Qué le pasó a Adán? Vio todo lo que estaba a su alrededor. Y la vida era la luz de los hombres. La vida que estaba en Dios, la vida que estaba en Cristo, la vida que estaba en el Adonai, la vida que estaba en Jesús. Era la luz de los hombres. Jesús es Elohim y Jesús es el eterno Dios, el Olam. Ahora tiene que ver con nosotros.
mas a todos los que le recibieron, ya eso es otra cosa, a quienes creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de ¿quién? Jesús. De Jesús. Ninguna de las cosas que usted oye por ahí, ni de las vírgenes, ni de los muñecos, ni de los ídolos, el nombre que tenga, no importa. Hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos: Jesucristo, hombre. Y nos dio el derecho, la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y por eso nos llamamos hermanos. Y Jesucristo nos enseñó llamarle a Elohim, llamarle a Jehová, llamarle a Adonai, llamarle a Shaddai. Jesucristo nos enseñó a llamarle Padre. Padre. A Dios nadie le dio jamás. Alguna gente dice Moisés, ni Moisés, ni Isaías, que tuvo una visión y vio como las faldas del que estaba sentado en el trono, pero era una visión incompletísima. Moisés, que se subía allá arriba y no sabemos lo que veía, pero veía a Dios. Pero ¿cómo lo veía? Cuando la misma Biblia dice que nadie, ningún hombre ha visto, y ahí incluye a todos los hombres, Moisés tampoco lo vio como realmente es. Y cuando Moisés bajaba, la gente no podía mirar a Moisés, porque venía con un resplandor de luz. Cuando lo llamó Dios y oyó la voz de Dios, lo que vio fue una zarza ardiendo. Allí estaba Jesús. Mire lo que dice el 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El único Hijo, el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre. ¿Sabe lo que es el seno? Si usted va a la palabra seno, tiene como 10 significados en el idioma español. Pero hay uno que es cuando una cosa o cuando algo está dentro de algo, lo más profundo de esto. Seno. ¿Dónde dice que vive Jesús? En el seno del Padre. Por eso, vuelvo a repetirlo, como en todos los púlpitos, lo que Dios le dijo a Felipe, porque eso es una cosa, es una teología que no podemos olvidar. Señor, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? Lo he mencionado varias veces aquí. Y él le dijo: pero Felipe, ¿cómo es posible que tanto tiempo hace que estoy contigo y me estás diciendo que te muestre al Padre? ¿Tú no sabes que el que ha visto a mí ha visto al Padre? Y que yo soy en el Padre. Ahí está el seno. Y el Padre hace seno ¿dónde? O mejor dicho, Jesús hace seno ¿dónde? El Padre está en el seno de Jesús. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Eso es esto. A Dios nadie le dio jamás. El único Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús es Jehová. Jehová con nosotros. Dios con nosotros. Por eso cuando está allí en Isaías el gran anuncio para el pueblo de Israel del Mesías, porque la palabra Cristo es Mesías y la palabra Jesús es Salvador, Cristo Jesús el Mesías Salvador, dan una serie de nombres y uno de los nombres es Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz, Jehová Shalom. ¿Se acuerdan? Repito el 18. A Dios nadie le dio jamás. El único Hijo que está en el seno, en lo más profundo del Padre, y viceversa. Y el Padre en lo más profundo de Él. Él lo ha dado a conocer.
Y la gente lo vio. Y vieron su gloria, como la del único del Padre. Humillado, en un ministerio de humillación, en un ministerio vejado aquí, en un ministerio caminando con sandalias llenas de polvo, quizás con ropas un poco raídas. Pero Jesús es Jehová. Vamos a demostrar que Jesús es Jehová. Vamos a estar en Juan 8:56. Dice ahí, miren, para aplicar esto que está aquí, atiéndanme bien. Este episodio que está aquí ocurrió cuando Jesucristo iba caminando por aquí. Ese Dios con nosotros. Iba caminando, los discípulos, pero una de las gente que más chocaba con ellos, ¿quiénes eran? Los fariseos. Muy bien. Y aquí esta historia, por eso lo estoy introduciendo, porque estoy cogiendo un pedazo de la Biblia, y dice Jesús a los fariseos. Le dice así: Abraham, vuestro padre. Abraham ocurrieron cientos y cientos y cientos de años antes, casi 2000. Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi vida. Abraham se regocijó ¿de qué? De ver el día de Jesús. Eso está un poco confuso. Bueno, las cosas que Abraham veía, ¿cómo las veía? Esa es una pregunta para la iglesia. ¿Cómo las veía? Por fe. Ese es el padre de la fe. Abraham. Por fe debemos andar los cristianos, y no por qué, por vista. Y cuando él llevaba a su hijo para ser sacrificado, él sabía que un Dios que no le gusta los sacrificios humanos. Y dijo que eso estaba extraño en su ser. Yo me imagino que dijo eso, pero él iba con fe. Y cuando el hijo le dijo: veo la leña y veo todas las cosas, pero ¿dónde está el cordero? Y lo que Dios le había perdido era el hijo. Y él le dijo: Dios, hijo mío, proveerá cordero para el holocausto. Él dijo: yo creo que esto al final va a tenerlo, pero lo hizo por fe, no porque él lo sabía. Entonces vio el día también. ¿Qué día? Bueno, Jesucristo tiene varios días. Vio el día que ese cordero que él encontró allí era el símbolo de un cordero que había de venir. Y es como que lo vio. Y en ese mismo monte, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Moriah, donde él iba a dar la puñalada. En ese mismo monte es donde ¿qué? Crucifican a Jesús. Bueno, yo puedo pensar que fue el día de su nacimiento, que Abraham lo miró porque él sabía que tenía que nacer. Fue el día de su muerte, fue el día de su resurrección, fue el día en que regresó al cielo, y es el día que nosotros estamos, ¿quién me lo dice? Esperando. Entonces miren con lo que le está diciendo Jesús a los fariseos: Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día. Y él lo vio y se gozó. Sin embargo, ¿qué estaban haciendo los fariseos? Arremetiendo contra Jesús. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes, esos son los fariseos, aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Estaban ciegos. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham existiera. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Qué le está diciendo? No, ¿qué le está diciendo? Mira bien, Nelson. ¿Qué está diciendo ahí? Yo soy. Eso fue lo que lo dijo. ¿Quién a quién? Jehová a Moisés. Yo soy. Este es las 4 letras de Jehová. Y como ellos se dieron cuenta de que estaba diciendo que era qué cosa, Jehová, agarraron piedra ¿para qué? Para pedrear. Pero como era Dios, se escabulló por aquí y no pudieron hacerle nada, porque él iba a morir el día de su muerte. Vemos también a Jesús ahora como el Shaddai Todopoderoso. Shaddai quiere decir Dios Todopoderoso. Vamos a la próxima. Jesús es el Shaddai, el Todopoderoso, que nutre, sustenta,
en cuanto ellos subieron a la barca, y aquí viene la historia. Ellos suben a la barca y todo estaba bien. Jesús se había ido a orar y los discípulos suben a la barca. Pero cuando caminan cuando van mal adentro, navegan mal adentro, viene la inmensa tormenta y presiden. Dice aquí, en cuanto ellos subieron a la barca. ¿Quiénes son ellos? Ellos eran Pedro y Jesús. Los discípulos agarraron una barca, ¿no? ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan de eso? Jesús no estaba, Jesús se fue a orar solo. Él le dijo, vayan allá y ustedes vayan que después yo me uno a ustedes. Y ellos se fueron y andaban por la mitad del mar. Y cuando viene la tormenta y están que ya no pueden más y que no pueden más porque ya van a sucumbir, ven y dicen que pensaban que era un fantasma porque ven a alguien caminando por el mar. Y entonces cuando se acerca y le dijo, quietos, están quietos, no temáis. Y dice Pedro, oye, ese es el Señor. Y Pedro, en fin, se puso tan contento y dijo, wow, y está caminando, Señor, yo puedo caminar. Y él le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó, no sabemos si 10 metros, cuánto caminó. Pero como estaba aquello feo, él empezó a mirar para los lados. ¿Y qué perdió? La fe, la vista. Y todos los ojos de Jesús y empezó a ver, a hundirse. Y entonces ahí es cuando él los saca. Le dice, ven, sube. Y yo me imagino que no se lo cargó arriba, me imagino que lo puso a flotar otra vez en el agua, así se lo imagina usted. Y llegaron a la barca. Llegaron caminando los dos a la barca. Y entonces dice aquí el 32. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. No tuvieron ni que decir, cálmate. En otra ocasión dijo, hizo así, y el viento y el mar, porque eso pasó en varias ocasiones. Dice, entonces los que estaban en la barca lo adoraron. Todos sus discípulos de los que estaban allí. Y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Ese es el Adonai. Anterior a eso, yo le dije que ellos se metieron en la barca y él se fue a ¿qué? A orar. Pero como 3 o 4 horas antes, ellos estaban en una llanura. Y allí Jesucristo dice que curaba a todos los enfermos que iban en aquella llanura. Y en un momento ya que llevaban mucho tiempo allí, le dijeron, Señor, vamos a despedir a la gente porque la gente necesita ir para sus casas, preparar comida por ahí. Y el Señor le dijo, ¿y por qué ustedes no le dan de comer? ¿De comer? ¿Nosotros? ¿A 5,000 personas? Sí, porque no le dan de comer. Ustedes. Y entonces ellos se quedaron ahí. Y entonces se aparece un niñito. ¿Cuántos panes y cuántos peces? 3 y 5 panes. 5 panes, ¿cómo es? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y dice, vamos a repartir esto. Vamos a repartir esto. Y de pronto empezaron a aparecer cestas de panes y peces allí. Y todo el mundo comió. ¿Y cuánto sobró? En cestas de panes, ¿cuánto sobró? 12 cestas. Y una de las cosas que hace el Adonai es que nos nutre y nos cuida. Perdón, el Shaddai. El Shaddai nos nutre y nos cuida. Claro, nos cuida el Adonai, porque es el mismo Dios. Nos cuida el Shaddai. Nos cuida Jehová. La semana pasada, antes pasada, escuchamos, Jehová es mi pastor. ¿Qué hace un pastor? Alimenta, cuida, regaña, da abrigo. Bueno, estamos estudiando los nombres de Dios para conocer más a Dios, el único Elohim. No hay 2 Elohim.
Aunque la gente tenga su Elohim por ahí, no, yo tengo mi Dios. Por eso a mí me gusta cuando yo oigo la palabra de Dios decir, ¿y cuál es el Dios tuyo? Porque aquí igual todo el mundo cree en Dios. ¿Cuál es tu Elohim? Vamos a ver aquí una relación con el nombre Adonai. Y estamos dando un repaso de todo lo que hemos dado. En el nombre de Jesús estamos dando un repaso de todo. Así que lo tenemos ahí. Jesús es Adonai. Adonai, yo le dije que era Curios. Curios es porque el Señor Jesús, la Biblia está escrita en griego. Y el sustituto para Dios, para Adonai, para Jehová es Curios. Y es lo que usted siempre va a ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como ¿qué? Señor. Como Señor. ¿Y qué cosa es el Curios? Un amo y dueño. Amo y dueño, el Curio. Ese mismo Jehová lo estudiamos por Rafa. ¿Qué cosa es? Sanador. Vamos a ver qué pasó aquí en Mateo 20, 29. Dice que venía él, como siempre, en una multitud con mucha gente, y dice que le salieron 2 ciegos. ¿Y qué le dijeron los ciegos? Hijo de David, la gritería, ten misericordia de nosotros. Y entonces la gente les reprendía para que se callasen, pero ellos gritaron aún más fuerte. Esta es nuestra oportunidad. Y volvían a decir, ¿qué cosa? Señor, Señor. Fíjense cuántas veces aparece. ¿Y ese es quién? Adonai, Curios. ¿Qué cosa es? Amo y dueño. Señor. El amo mío, el dueño mío, mi Jehová, mi pastor. Señor, 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 hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Y le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y sus ojos fueron abiertos. Hasta aquí vamos a estar predicando los nombres de Dios. Nos quedan 3 diapositivas aquí y a manera rápida vamos a tener un resumen de todos los nombres estudiados hasta ahora mismo. Resumen de todos los nombres de Dios, del Dios único estudiado en esta serie. Tenemos el primero, Elohim. ¿Qué nos enseña más este nombre? Único Dios, verdadero, todopoderoso, creador de todo, soberano Dios. Y aquí hay algo que no me cabía y que no podía seguir explicando, pero no quiero dejarlo pasar por alto. Pero si usted va al estudio de Elohim, que hoy es que estoy dando la hoja, es la única hoja que faltaba de todos los anteriores. Elohim quiere decir Dios que le gustan los pactos también. Pero a Jehová también le gustan los pactos. Jehová, segundo nombre. Aquí está el telegrama. Muchas veces aparece como Jehová Elohim. Aparece en los primeros capítulos, en los primeros versículos de Génesis aparece Elohim solo. Y después Jehová Elohim. Es el nombre con que se da a conocer a Israel. ¿Con qué nombre se le da a conocer a Israel? Yo soy. ¿Qué es esto que está aquí? Y nos enseña sobre la identidad y carácter. Dice Nathan Stone, y le dije mal el nombre la otra vez. Yo dije Jonathan Stone y no es Nathan Stone. Y les voy a dejar el nombre aquí. Si usted quiere encargar ese libro, vale solamente en Amazon 6 pesos. Es un buen libro que usted va a tener. Yo soy. Es el nombre con que se da a conocer en Israel. Dice aquí, muchas veces aparece Jehová Elohim. Es el nombre con que se da a conocer a Israel. Yo soy. Y nos enseña sobre la identidad y el carácter del Espíritu Santo. Dice el autor de ese libro que todos los nombres de Dios, excepto este, y obviamente el de Jesús, no solamente, o mejor dicho, dice él que este nombre de Dios nos enseña del carácter, la personalidad de Dios, es lo que está explicado aquí. Nos enseña sobre la identidad, el carácter, la personalidad de Dios y del otro Dios, ¿cómo se llama? El otro nombre, mejor dicho, es el Espíritu Santo, que es el único inmutable
y supremo Dios, Jesucristo. Mire, todos los nombres de Dios nos enseñan sobre las obras de Dios, pero Jehová es más cómo es Jehová. Eso es lo que estoy explicando. ¿Cuál es la identidad de Él en su carácter, en su deseo, en lo que quiere para nosotros? Es el que dice, sed santos, porque ¿cómo es Él? Él es santo. Exige la santidad porque Él es santo y una de las cosas que nos pide la santidad. Pero acuérdense que una de las cosas que hace Él mismo es que Jehová nos santifica. Y lo vamos a ver. Repito aquí. Y nos enseña sobre la identidad Jehová, el carácter del Espíritu, el carácter del Espíritu Santo, que es el único inmutable y supremo Dios, Jesucristo. Ahora, el tercer nombre que estudiamos, el Shaddai, que quiere decir Dios Todopoderoso. Acuérdense que esto es un resumen, por eso está enumerado. Realiza sus propósitos en forma total, gloriosa y triunfante. Y que esos propósitos están la mayoría relacionados con sus criaturas, con nosotros. El cuarto, Dios Adonai, amo o dueño, implica una exigencia al hombre de obediencia y servicio en cuanto a su Adonai. ¿Qué cosa es en el griego? Curios, la manera en que le decimos Señor. Y el Señor le dijo a la gente, ustedes me decís Señor, Señor, y no hacen lo que yo pido, lo que yo os mando. A partir de aquí, ya después de estos dos que estudiamos, que no lo estudiamos a una clase específica para ellos, sino dentro de una clase, es Jehová el Altísimo. ¿Qué cosa? El Elión. Y Jehová el Eterno Dios, el Olam. A partir de ahí comienzan los nombres compuestos de Dios. Jehová Jireh, Dios proveerá. Que ya proveyó. Ya lo podemos decir en pasado, ¿verdad? Ya proveyó. ¿Qué cosa? El Cordero de Dios, como le llamó Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. ¿Cuál fue el Cordero? Jesús. ¿Para qué? Para darnos salvación. Jehová Rafa o Rafé. Hay más diferentes maneras de escribirlo y de pronunciarlo. Jehová Rafa, que quiere decir Jehová es tu sanador. Fue cuando llegaron a las aguas del de Mara, y venían cansados porque no había agua, no venían con sed, y Jehová le sanó las aguas. Le dijo a Moisés de qué manera. Le dijo, agarra este árbol y lánzalo ahí a la peña esa, y el agua se endulzará. Dios nos endulza la vida y nos sana. Jehová Rafa o Rafael. Jehová es tu sanador. ¿Usted lo cree? Amén. Dígalo conmigo. Jehová es tu sanador. ¿Jehová qué? Nisi. Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. ¿Qué quiere decir eso? El que me da victoria en mis. ¿Cuántos tienen batalla aquí? Agárrense de Jehová. Agárrense de Cristo Jesús. Seguimos al 10. Jehová Makadeshem es el que santifica. Jehová el que santifica. Jesucristo estaba orando al Padre y le decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y entonces decía en su misma oración, yo me santifico a mí mismo. Fíjate, ¿qué hacía Jesús? Se santificaba. Eso es lo que hace Dios. Dios, como es el yo soy, en Él mismo ocurre la santidad, el update de la santidad diaria. Y yo santifico. Ese es Jehová y ese es Jesús. Lea la oración del capítulo 17 de Juan. Dice aquí el verso 11, el número 11, Jehová Shalom. Allí era cuando estaban los jueces, en el libro de los jueces, que estaban destrozados, acabados, y Dios se le aparece ¿a quién se le aparece? ¿A quién? A Gedeón. Gracias, Cintia. Se le aparece a Gedeón. Y Gedeón estaba escondiendo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Escondiendo
los cultivos y escondiendo las cosas porque venían los edomitas y acababan con ellos allí y los madianitas y porque habían arrasado ellos con el pecado, lo habían perdido todo hasta la tierra prometida y tenían que esconder los frutos porque ellos venían y se los comían, traían los ganados y los ganados se lo comían y lo que no lo destruían tenían que esconderlo. Y en medio de ese afán y de esa tristeza y de ese fracaso llega el ángel del Señor Jesucristo. Y ahí tiene una conversación. Y cuando termina la conversación, aquel hombre sintió una paz y levantó un altar. ¿Y cómo le puso? Jehová Shalom. Jehová es paz. Cantamos el coro aquí. Dios es paz. Le puse un ejemplo, una experiencia que tuve con una madre que perdió a su hijo. Y cuando estaban enterrando al niño ahí en una cajita así, un silencio sepulcral, aquella mujer empezó a cantar: Dios es mi paz. En la ciudad de Puerto Padre, hace un montón de años atrás, siendo yo pastor en aquella iglesia, Jehová es mi paz. Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Que ahora esa justicia, Cristo morir y nosotros creer, esa fue la condición. Cristo murió, nosotros creemos. Si creemos, nos dio el derecho de ser llamados sus hijos. Y la justicia de Él viene sobre nosotros. Y por eso cuando pecamos, que no deberíamos pecar y debemos aborrecer el pecado, pero cuando pecamos, la ira de Dios queda aplacada. Porque la justicia de Jesucristo está sobre ti y sobre mí. Por eso el apóstol Pablo decía: por esa misericordia de Dios, hermano, no podemos doblegarnos ante nada, sino tomed vuestros cuerpos, entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así empecé este mensaje. Jehová Sidkenu, justicia nuestra. Jehová Raá, ¿se acuerdan de lo hermoso? Jehová es mi pastor. Jehová Sama, de la semana pasada. Dios está aquí. ¿Cómo? Tan cierto como el aire que respiro. Jehová Sama. Y hoy estamos concluyendo con Señor Jesucristo. Un nombre que es sobre todo nombre. Termino como empecé. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Y cuando Cristo venga va a comenzar con 1000 años aquí en esta tierra. Y gústele, no le guste, todo el mundo va a doblar su rodilla delante del Señor. Tome estas hojas, vuelva a repasar, escuche esto otra vez en el internet y deje que Dios le endulce la vida, lo llene de santidad. Mientras menos pecado tenemos en nuestra vida, más felices somos, menos problemas buscamos. Cuando somos más humildes y más sencillos, Dios nos exalta. Oremos, hermanos, y que haya sido una bendición para ustedes estos 3 exposiciones de los nombres del Señor. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra predicada. Su nombre es maravilloso, su nombre es maravilloso, su nombre es maravilloso, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre es consejero, su nombre es consejero, su nombre es consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte. Su nombre es Dios fuerte, su nombre es Dios fuerte, su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe